Presentamos un cordial saludo de bienvenida a todos los asistentes a la jornada de la tarde-noche de hoy, miércoles 22 de febrero de 21 de febrero de 2024. Nos reunimos aquí para hacer un análisis de los 2 años de la guerra de Ucrania. Naturalmente no alcanzaremos a tocar todos los puntos, pero sí haremos algunas reflexiones en torno a lo que allí está sucediendo y lo que ha sucedido durante los 2 años. Pero lo más importante es que al final tengamos un concepto para compartir entre nosotros de cuál es la tendencia a la que puede orientarse esta guerra y cómo puede incidir en la paz del mundo. Y desde luego que recapacitemos y analicemos si realmente todo lo que está sucediendo y se está sumando por todo el planeta induce o infiere en alguna solución diplomática o por el contrario apunta más bien a empeorar las cosas. Entonces vamos a tomar algunos de los aspectos, los vamos a eh, escudriñar en generalidades para revisar lo que ha ocurrido en 2 años, porque eso es mucho la historia que ya sabemos, mucho el cúmulo de sucesos que se han ido acopiando y muchas las situaciones difíciles que han vivido los países de Europa que están vinculados a la OTAN, como la propia Ucrania, y desde luego los altibajos que ha tenido Rusia, que palabras más, palabras menos, ha sorteado una serie de sanciones, como lo decíamos ayer en la Voz de América. Difícilmente se podría decir que las sanciones han sido efectivas como se esperaba, porque Rusia ha encontrado el esguince y ha encontrado el punto de disloque a las presiones externas, gracias al maridaje que tiene con China, con Corea del Norte, y acá apareció un tercer país que se suponía que estaba alineado con Occidente y que directamente le ha dado la mano a Rusia, comprándole grandes cantidades de petróleo, de gas y de minerales a muy buen precio para ellos, pero letal para Ucrania y para el mundo porque le ha mantenido el flujo de caja a Rusia. Y a esta semana, hoy, para ser más concretos, se encuentra en Brasil este señor Lavrov, que es el secretario de Estado de Rusia o el canciller de Rusia, más conocido como canciller, que maneja el Departamento de Relaciones Exteriores de Rusia. Y este personaje pasó primero por Cuba y luego por Venezuela, y en Venezuela hizo unos anuncios que no dejan de ser obviamente desafiantes y grandilocuentes de parte de Maduro, pero es que tanto ve el cántaro al agua que al fin se rompe. Anunció que Venezuela va a comenzar un programa de energía nuclear pacífica, y así comenzó Irán, ¿no? Anunció también que van a hacer unos acuerdos de cooperación económica, desafiando a Estados Unidos con las sanciones que tiene, y a la vez el señor Biden, que ha venido abriéndole un compás de posibilidades a Venezuela para que reinicie su industria petrolera. Entonces no son noticias muy halagüeñas para el mundo. Hoy nos preguntaban para una entrevista que van a publicar en el tiempo sobre eh, qué más busca esa alianza de Rusia y Venezuela, pues desde luego es fortalecer las medidas de inteligencia sobre los activos estratégicos de Colombia. La pregunta del millón es por qué vino a Cuba, a Venezuela y a Brasil y no a Colombia. Entonces, a Brasil quiere la explicación, que ahí se van a reunir los miembros de lo que llaman las BRICS, con el grupo del G20, que son los 20 países más industrializados del mundo, con los que más mueven dinero, y la presidencia pro tempore la tiene este año Brasil, y Rusia es
que ejercerá la presidencia a partir de que termine el ejercicio esta semana hasta febrero del 2025, que será la cumbre en Moscú y se le entregará a otro país. Entonces hay cierta argumentación, pero desde luego la entrevista que le hicieron al señor lo enfoca todo en que la culpa la tiene Estados Unidos, la tiene Europa, que ellos son víctimas, que la única solución que hay en Ucrania es que Ucrania acepte lo que le impone Rusia, que jamás Rusia va a aceptar una sola de las palabras que propone Ucrania, porque es que Ucrania es punta de lanza con que están agrediendo a Rusia y ese cuento largo. Ahora, ¿por qué fue a Venezuela? Pues por lo que ya acabamos de decir, es un país que está en rebeldía contra Estados Unidos, manejado por un delincuente con una taifa de delincuentes que lo siguen y porque tienen intereses en crearle un bloque continental fuerte a Estados Unidos. Además, a Brasil va, que tiene cercanía con Lula, aquí nos lo explicaba hace ya un año, Driss, que hay una compra grande de fertilizantes rusos para Brasil, ya que gran parte de la economía brasileña se mueve en ese sentido. Y el señor Lula ha mantenido una política ambigua, pero más favorable a Rusia que a Ucrania. Entonces, como no es política de la ONU, sino de Estados Unidos, Brasil ha jugado con, o Lula ha jugado con el potencial económico de Brasil para manipular la relación de Estados Unidos. Entonces, vayamos al detalle. Miremos algunos elementos, no todos, porque eso es muy largo, pero miremos algunos. En el campo militar, esa guerra ha traído una gran cantidad de cambios, de evoluciones y de puntos de enseñanza. Miremos en la maniobra militar. Recordábamos que el inicio de la guerra fue una incursión no sorpresiva porque fue anunciada y además colocaron las fuerzas militares rusas alrededor de Ucrania con suficiente antelación y lo único que esperaba era que bajara el invierno y era una crónica anunciada, pero se hizo por tres frentes definidos y en los tres frentes Ucrania no le presentó resistencia normal, sino que le presentó una especie de guerra de guerrillas, hizo lo que en táctica y estrategia militar se llama una penetración máxima admitida y los fue dejando mover una gran cantidad de logística y de armas y luego comenzó a atacarlos como las avispas, golpeándolos por todos los lados y les destruyó eh, un convoy militar de 60 kilómetros de largo en el cual trasladaban de todo, hasta hornos crematorios para cremar a los soldados que murieran en combate y obviamente a los ucranianos que ellos pensaban que iban a caer como patos en un campo de combate. La situación fue diferente, con pequeñas unidades operando unos lanzacohetes individuales de cargar cada soldado al hombro y con unas maniobras de engaño de un tanque contra grupos de 10, 15 tanques, lograron desarticular completamente la fuerza militar de Rusia y ponerla eh, en serias dificultades. Entonces ya hay un cambio de la maniobra militar, pero luego en el ejercicio de la guerra fueron surgiendo una cantidad de métodos, de técnicas, de tácticas, en las cuales, por ejemplo, la población civil se vinculó tanto con los teléfonos celulares simplemente que no era sino bajar una aplicación y por medio de esa aplicación pasar una información muy detallada de coordenadas, de ubicación de unidades de artillería enemigas, de unidades de infantería enemiga, de sitios de concentración de depósitos de armas y municiones, de puestos de mando. Entonces, por ejemplo, históricamente la artillería había funcionado en las guerras con el equipo de observación adelantada y un centro director de tiro con unos protocolos muy especiales para organizar el tiro sobre los objetivos y con mucho estudio. Realmente era un trabajo científico que lo hacían varias personas. En este nuevo sistema ya fue muy, muy fácil
porque una persona común y corriente, un campesino, una señora, un niño, un joven, con un celular y con la aplicación metida, lo único que tenía que dar era los datos, aprender a manejar el formato y pasaba el dato, tres, cuatro personas que lo daban, excepto el director de tiro muy rápidamente, determinaban y venía el fuego nutrido sobre el objetivo y así les destruyeron una gran cantidad de cañones de artillería de mejor alcance y capacidad que los que tenían los propios ucranianos, pero la iniciativa en la guerra siempre la adquiere el que utiliza mejor los medios y los elementos constitutivos del poder relativo de combate. De la misma manera, se organizaron partisanos. En todas las guerras ha habido partisanos, aquí lo llamaron paramilitares, pero estos partisanos se integraron de tal manera a las fuerzas especiales, a las unidades de combate pequeñas, que le pusieron la vida a cuadritos a los rusos y se la han puesto todavía. Inclusive algunos se especializaron, por ejemplo, en atacar objetivos eh, personales en el sitio donde están. Entonces, donde hay gobernantes que son ucranianos, pero que son prorrusos, porque tienen orígenes o porque han traicionado su patria, cualquier descuido que tienen, vienen dos pistoleros y los eliminan. Y eso no ha ocurrido en las otras guerras. O sí había sucedido, pero no de una manera tan constante. De igual manera, los depósitos que tenía Rusia al oriente en esa época, en todas las ciudades que fue ocupando, entonces cualquier persona civil localizaba el dispositivo, donde estaba el dispositivo, perdón, el depósito, pasaba la información y venía la aviación o los cohetes o los cañones de artillería y los destruían. Entonces fueron muchos los golpes que les causaron. Recordemos que en los primeros meses de la guerra murieron varios generales rusos y donde se pensaba que Ucrania iba a tener una desventaja total en el mar y de hecho la tenía. Y la primera decisión fuerte que tomó Ucrania fue hundir su mejor embarcación naval que tenía para defender el Mar Negro, para que no cayera en manos de los rusos, que la tenían perdida. Entonces los rusos cayeron en una trampa que creyeron que ya eso era pan comido, controlar el Mar Negro, y ahí vino la creatividad y la iniciativa de una manera asombrosa. Ucrania tenía unos cañones de artillería, no naval, de artillería normal, de defensa, ni antiaérea, ni nada, sino defensa normal, artillería de campaña. Y los tenía, pero el alcance no daba. Entonces comenzaron a pensar qué hacer. Y buscaron unas embarcaciones civiles, las adecuaron para que pudieran servir de plataforma de lanzamiento de disparos de artillería. Hicieron varias pruebas hasta que le establecieron cómo nivelarla y cómo volverla a cuadrar de acuerdo con el retroceso que tuviera en cada disparo. Entonces, creatividad increíble. Y se acercaron mucho más aparentando que eran pescadores, toda el camuflaje de que eran pescadores, y los rusos con los equipos de inteligencia. Y la aeronavegación, pues no sospecharon. Pues, ¿qué estaban haciendo? Para que los cañones tuvieran el alcance suficiente y pudieran golpear a las naves y les hundieron uno de sus buques insignias de la Armada rusa. Se hundieron ahí en el, en el Mar Negro. Ese no hundieron con esos cañones, sino con un torpedo que también lo artillaron desde una lancha de esas, lo acercaron más y no hubo forma de que la defensa del buque lo eludiera y se hundieron. Pero otras embarcaciones las hundieron así y luego fueron los puertos. Total que hoy todavía Rusia tiene una buena capacidad de fuerza naval en el Mar Negro, pero está prácticamente amarrada porque las patrullas son muy cortas. Y con eso lograron otro éxito que al mundo le parece todavía increíble. Es que Rusia ordenó bloquearle la salida por el Mar Negro a los granos, a la producción de arroz, maíz, frijol, teja.
ya que aquí lo hemos estudiado, Ucrania es un país muy productor de esos elementos, de esos granos. Entonces se suponía que al bloquearle la salida de esos granos, Ucrania se iba a quedar sin ingresos. Pues con los hundimientos de esos buques, con esas maniobras osadas, simplemente lo que hicieron fue quitarle la capacidad a Rusia, y Rusia con flota naval en el Mar Negro, increíble, y ustedes miran el mapa, es un lago grande, no ha podido impedir que entren y salgan buques comerciales, porque donde asoma la nariz un buque ruso, inmediatamente aparece o un dron aéreo, o un dron marítimo, o una lancha de esas artilladas y se lo hunde. Entonces tienen que moverse con mucho cuidado, pero como además Rusia es de la OTAN, perdón, Turquía es de la OTAN, no le permite pasar buques de apoyo que entren por el estrecho de Bósforo. Además, pues es muy difícil que los pase por ahí porque tendrían que pasar por frente a Europa y eso es complicado. Podría conducir a una guerra mayor. Entonces Rusia, que tenía controlados el mar de Azov y el mar Negro, definitivamente se quedó con su fuerza naval ahí estancada. Y ya ha habido varios ataques a la base. ¿Qué otro cambio militar sustancial hay? Porque hay muchísimos, pero hablemos de unos pocos. Es que Rusia comenzó la guerra con una ventaja fenomenal en cibernética y se pensaba que tenía la capacidad de bloquear completamente los servicios públicos y enloquecer el país. Pues resultaron los ucranianos muy hábiles también en el tema y les han bloqueado todos los ataques. Y cuentan inclusive con el apoyo de China, que les está ayudando. No han podido. Entonces, esto por mencionar algunos, hay muchísimos más, sin dejar atrás aquí en el tema militar el coraje, el valor de los soldados ucranianos, que es admirable en el mundo. Ahora miremos otro aspecto de los tantos que hay. Es que la situación geopolítica del mundo entero se ha complicado más desde cuando Rusia comenzó la invasión, porque Rusia y China se reunieron en febrero, hace ya 2 años, un par de semanas antes de la invasión, y le avisaron al mundo que tenían un tratado sin límites. Lo dicho, China le estaba diciendo al mundo que eso era muy fácil y que invadiera, que contaban con ellos. Pero la primera gran sorpresa que se llevaron fue el coraje y la iniciativa y la creatividad del pueblo ucraniano, que es admirable. Lo llevan en la sangre, lo llevan en las venas y es muy difícil doblegarlos. Por eso decíamos ayer también en otro medio de comunicación que si llegara el desafortunado momento en que Ucrania se quedara sin el apoyo de todas estas armas que les han dado y Rusia se apoderara de Ucrania, se le pondría la vida a cuadritos, y que todos los días tendrían atentados, todos los días los tendrían, porque el pueblo ucraniano es decidido a morir por su patria. Entonces, definitivamente, Rusia tendrá que reconocer, no sé si sabemos si hoy o mañana o dentro de no sé cuántos años, que es imposible anexar a Ucrania. Jamás lo podrá hacer. El pueblo ucraniano no se doblega. Y ellos tienen el convencimiento de que haya un ucraniano vivo, jamás van a permitir que su patria esté doblegada y están dispuestos a entregar la vida. La muestra no la dieron cuando iniciada la guerra sacaron a todos los niños que tuvieron con sus mamás y las mamás los fueron dejando en Europa y se regresaron para combatir. Lo mismo los hombres. Ha habido, claro, como en todas las guerras, desertores y gente que resulta flojo, pero la mayoría están alineados con defender su patria. Entonces la situación geopolítica se enredó muchísimo. China asumió unos roles que los dejó muy en evidencia. Uno es la doble moral que tiene Rusia, el otro la obsesión que tiene por controlar Europa por todos los lados y aspira a salir de esta guerra ganadora en varios sentidos, sacarle grandes ventajas a Rusia para cobrarle el favor de ayudar, eso es evidente. Y quiere el petróleo y quiere el gas de él, ¿no? Sí, eso no hay que ser un mago para adivinarlo. Pero también China lo que busca es hacer parte de las decisiones de Europa. Entonces el collar de perlas y la ruta de la seda con las llegadas por Grecia y Italia y por Alemania y por todos los puntos que pueden
abordar a Europa no es solamente abarcar el comercio y controlar y, el, el flujo de dinero, el flujo bancario, sino también es ya llegar a ser parte de las decisiones de seguridad de Europa, porque Ucrania está colocado, como hemos visto aquí varias veces, en un escenario de maldición geopolítica. Entonces, si se tiene el control sobre Ucrania o la influencia sobre Ucrania, se está influyendo sobre Europa total, en el occidente y sobre la OTAN. Y pues naturalmente en Estados Unidos y la Unión Europea entienden también qué es lo que quiere China. No es que sean que estén caídos del sazo, que somos nosotros los que estamos descubriendo aquí que eso pasa. De remate apareció la guerra de Israel, por mencionar otro elemento geopolítico, y como lo decíamos ayer en la Voz de América, el gran enredo es que Irán, que es el país díscolo del Medio Oriente, el que promueve toda esa acción contra Israel y contra Estados Unidos, juega cartas fuertes tanto en Medio Oriente como con Rusia, ya que se ha convertido en un proveedor importante de armas y de apoyos a Rusia. Pero eh, el punto es que eh, Rusia, o mejor Irán, eh, está buscando tener un poderío atómico y parece ser que Rusia definitivamente optó por apoyarlo pasándole tecnología, y eso ya genera otros problemas porque a China tampoco es que le interese mucho que Irán tenga capacidad nuclear, a pesar de que puede haberle facilitado algo de tecnología o de medios para que desafíe a Occidente. Pero China es muy calculadora, Rusia es muy calculadora, los iraníes también, y hay otro triángulo complejísimo. Y los países sunitas que han sido blanco del terrorismo islámico o que tienen personas que apoyan el yihadismo, también tienen muchas prevenciones con lo que allí pueda pasar. El atentado terrorista del 3 de enero, chiita, en Irán, que despertó la furia del ayatollah y sus demócratas, así lo refleja. En tercera medida, las elecciones de Estados Unidos marcan un antes y un después para esta guerra. ¿Por qué? Porque resulta que el señor Trump, que tiene el temor de que si se hace una convención republicana transparente y sin presiones, pues pierde eh, con la señora Nikki Haley, porque esta señora ha utilizado unos argumentos muy claros y poco a poco ha ido en ascenso. Tiene dificultades, claro que las tiene, porque Trump mueve la maquinaria y mueve muchos contactos. Pero él sabe que donde las elecciones sean totalmente transparentes y que él no salga de todos los enredos jurídicos que tiene. Esta semana, de hecho, lo condenaron a pagar 350 millones de dólares en uno de los tantos juicios que tiene y le prohibieron tener negocios en el estado de Nueva York. Pero es que ese no es el único problema. Él tiene problemas de acoso sexual a mujeres, tiene problemas de eh, haber incitado la rebelión del 6 de enero, que fue gravísimo en Estados Unidos, tiene problemas de haber incitado a que se desconocieran los resultados electorales en el estado de Carolina, como diciendo, no, usted tiene que decir allá que el ganador soy yo para seguir en la presidencia. Y son investigaciones muy fuertes las que tiene. Entonces ha recurrido, como todo populista, a generar un sentimiento americano de país agredido. Y lo ha encontrado siempre con el cuento de los inmigrantes. El señor Trump es hijo de inmigrantes, o sea que él tampoco es que nació ahí en Estados Unidos ni que tenga sangre azul americano, pero la ha cogido contra los latinos, contra otras etnias, con el cuento de que llegan a Estados Unidos lo que son es delincuentes, ladrones, prostitutas, que llegan a acabar con el país, y eso tampoco es cierto, porque Estados Unidos es un país que ha crecido sobre el hierro, sobre el cemento, pero sobre todo sobre los inmigrantes.
que ha sido la fuerza laboral que le ha dado todo el impulso. Inclusive en las guerras han participado soldados de muchas partes del mundo que han llegado a Estados Unidos. Y toda la ciencia y la tecnología, en su mayoría de personas que vienen del exterior y encuentran una gran nación que les brinda la posibilidad de desarrollarse y de adelantar sus proyectos. Entonces las elecciones todavía están por verse. Él muy hábilmente con sus abogados ha venido dilatando las cosas y hay quienes dicen, ¿no?, que definitivamente él puede ganar y que ya estando en el poder, pues todos esos cargos se le quedan estancados, que es lo que él quisiera. Pero pues falta todavía casi un año, 10 meses para las elecciones, 8 meses, y ahí veremos qué sucede. El gran problema que le vemos aquí es que de la contraparte, el Partido Demócrata, a nuestro juicio, está equivocado. ¿En qué sentido? En que el señor Biden no es la persona indicada para continuar por su edad. Es que ya tiene 81 años, creo. Y además ya ha demostrado que tiene problemas de concentración. Y es que físicamente una persona de 81 años, por más que tenga la buena voluntad para llevar el trote y el ritmo de un presidente de Estados Unidos, es muy difícil. Y pues la señora que está de segunda, la vicepresidenta, en caso de que fallara Biden, no ha tenido ni la oportunidad de avanzar su, en su carrera política, ni sería la persona indicada. Lo cierto que lo grave aquí de esto es que con toda esa situación geopolítica, con tensiones en el mundo, entonces el señor Trump ha logrado que, pues, despertando ese nacionalismo, entonces se insista en que el Congreso republicano, que están completamente desfasados, argumente que, o el Congreso y los congresistas republicanos que están en el Congreso, argumenten que primero hay que destinar una gran cantidad de dinero para volver a construir el muro y tomar unas decisiones contra los inmigrantes para que Estados Unidos sea seguro. No, en Estados Unidos no hay inseguridad por inmigrantes, hay inseguridad porque es un país que tiene seres humanos como el resto del planeta y hay otros problemas que conducen a la inseguridad, pues el elevado consumo de drogas, como es la laxitud que hay en muchos estados, crianza de los hijos, como es la infiltración de mafias en distintos sectores y las tendencias que ha habido históricamente de convivir con algunos sectores delincuenciales haciendo acuerdos. Entonces son otras las razones, no solamente la inmigración. Obviamente entre los inmigrantes han tenido un problema grave como el que tienen ahora con los venezolanos, que han llegado a hacer algo que hacía años no se veía en Estados Unidos, y era que alguien se atreviera a golpear a un policía. Eso no se veía hace rato allá. Ya se ha visto varias veces ahí en el sector del centro de Manhattan, venezolanos saliendo en manada de sus sitios donde los tienen concentrados y golpeando policías y metidos en cosas oscuras y matando, robando, vendiendo drogas. Pero eso no significa que todos los inmigrantes sean malos ni que todos los venezolanos que llegan allá sean malos, ni es la razón para que le detengan la ayuda a Israel y a Ucrania. Esos son otros argumentos muy bien manejados políticamente. Ahora, hay otro punto de esta guerra que nos debe poner a pensar es si han sido efectivas las sanciones contra Rusia, porque sobre todo en los primeros meses de la guerra, eso era una catarata todos los días de medidas sancionatorias, pero Rusia ha demostrado que tiene una economía sustentada en recursos fuertes y además una habilidad, porque ellos son muy hábiles en hacer triquiñuelas para eludirlas, al punto que Ucrania les hace, perdón, Turquía les ha servido de punto de paso para que no les falte comida, que en las repúblicas rusas han creado bancos de segundo y tercer nivel en los que lavan dinero, que las mafias que están en el África controlando lo de los diamantes y el oro y otros productos, lo siguen surtiendo con el grupo Wagner y otras cuadrillas de bandidos.
que China, India y Corea del Norte le están comprando petróleo a raudales, que Corea del Norte y China, por medio de Corea del Norte e Irán, les venden armas. Entonces han logrado eludir, y a eso es lo que se acerca también a Venezuela, cómo utilizan seguramente el desacreditado sistema venezolano para lavar unos cuantos dólares y poder hacer pagos por medio de Venezuela en otras compras que nos llegarán allá. Seguramente esa es una de las ideas que traen. Entonces, en síntesis, las sanciones impuestas, sanciones económicas impuestas a Rusia, no han funcionado, no han funcionado como se esperaba. Sí los han afectado, claro, en tecnología, pero ocurre que, por ejemplo, lo de los chips que es tan señalado y tan sensible, lo están consiguiendo en el mercado por otros medios, por ejemplo, Turquía, como si fuera para temas civiles, y luego mafias turcas y otros países los meten por la frontera. Entonces, algo que Miguel González tiene una frase que dice que donde va el soldado a la guerra, ahí va detrás el vivandero. Y eso es histórico en todas las guerras. Donde va la tropa a la guerra, ahí van detrás los comerciantes y los tramposos. Y en todas las guerras se presenta eso de tráfico de moneda ilegal, de elusión de los controles aduaneros, de tráfico de seres humanos, de negocios de pasaporte, mucho cuanta cosa se ocurra, pasen las guerras y coge fuerza en eso. Y esta guerra pues no es la excepción. Entonces las sanciones han sido difíciles y no es tan fácil decir que se van a aplicar ya con más intensidad o más extremas porque siempre aparece la fórmula para eludirlas. Entonces esto nos da la pauta que hay una cantidad de retos venideros para el planeta, para el mundo, en el ámbito geopolítico, en el ámbito histórico, en el ámbito cultural, en el ámbito de seguridad, que son todos impredecibles, porque volvemos al principio. Si en Estados Unidos le niegan la, el apoyo que tanto ha pedido el señor Biden en el Congreso para enviarle a Ucrania, pues será que la Unión, Europa, los países europeos, no solamente la Unión Europea, sino los países de la OTAN, definitivamente se cruzan de brazos. Pues hasta el momento no lo han hecho, ¿no? Hasta el momento han incrementado la producción y el envío de armas y de apoyos, y por eso Ucrania ha seguido sosteniendo la guerra con dificultades. Eh, Porque Europa sabe ceder definitivamente es abrirle un boquete a Rusia para que se siente estimulado y lance una invasión contra Polonia, o contra Rumanía, o contra Bulgaria, o contra Estonia, Lituania, y Letonia, y quedan inmediatamente todos los países nórdicos eh, al arbitrio de cualquier acción rusa. Entonces, es difícil también que los países europeos cedan completamente su empeño. Que si definitivamente Estados Unidos le cierra la puerta, pues ellos allá se defenderán de mil maneras, pero eso le generaría también a Estados Unidos, que es el mensaje que está enviando Biden por ahora, perder la influencia en Europa, porque ahí sí le daría la razón a los que pensaban, como el general de Gaulle, que Europa no tenía por qué tener ningún contacto con Estados Unidos, ni depender de nada, sino tener su propia OTAN. Hay todavía algunas voces que dicen eso, pero saben que eso es muy costoso. Entonces hay muchas filigranas todavía por resolverle a estos problemas y estos retos. Lo otro es la situación de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea, aquí la hemos estudiado varias veces, una agrupación de países que han hecho una especie de consorcio comercial, de consorcio de intercambio diplomático, cultural, alejado del tema militar. De hecho, todavía no han podido crear una constitución, pero funcionan como un bloque económico y funcionan muy bien. Han dedicado grandes esfuerzos a robustecer la democracia, los derechos humanos y los acuerdos internacionales de libre circulación de los ciudadanos y de defensa de la educación, la salud, la seguridad social de todas las personas nacidas
dentro del contexto que se llama Unión Europea, pero no tienen como tal una fuerza militar que los represente y los defienda, aunque algunos de ellos son miembros de la OTAN y tienen tropas en la OTAN. Pero es que los miembros de la OTAN no todos son miembros de la Unión Europea, y todos los miembros de la Unión Europea son miembros de la OTAN. Entonces aquí hay otro elemento que surge y que al verse agredida la OTAN con algunos de sus miembros, pues el resto de la Unión Europea tiene que tomar partido. No podrá pasarse para el lado ruso a sabiendas que venga Rusia a invadirlos porque es la ambición del señor Putin o de amenazarlos con que les lanza armas nucleares. Entonces, ahí hay otro elemento que hay que pensarlo para la reflexión de lo que vamos a hablar ahora. Ahora, otro tema que ha sido grueso, difícil, complejísimo, es la política de la ONU. Comenzando porque el Consejo de Seguridad de la ONU tiene a unos principales que son los que tienen capacidad de veto y que está establecido por documento constitucional que las grandes decisiones de seguridad en la ONU se toman en un consenso, que no puede haber una sola voz disidente, o sea, no hay mayoría simple, es unanimidad. Entonces, pues China y Rusia han bloqueado todo lo que no les conviene, y Rusia es el agresor, pero cuando viene la votación dice que no aprueba ninguna votación. Entonces, con eso ha garantizado y ha venido descomprando lealtades, sobre todo de países africanos y de tercermundistas como Venezuela, Nicaragua, Cuba, para que voten a favor de Rusia y no en contra de Rusia en todas las decisiones que se toman. Entonces juegan una cantidad de factores aquí y nos indica también cuál puede ser el futuro de la ONU o a cuáles circunstancias graves se ve abocada la ONU a enfrentar de acuerdo a cómo evolucionen las cosas. En octava medida, eh, están tomando fuerza, unas son organizaciones multilaterales. El grupo de los G20 se reúne mañana, ahí están o está reunido en Brasil en este momento. Ahí hay unas entidades muy poderosas, están todos los países dueños de la riqueza, de la industria, la, los grandes flujos de capitales, etcétera. Pero paralelamente con ellos han crecido, por ejemplo, las BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora en la última reunión que hicieron hace unos meses, terminaron metiendo a Irán e invitando a otros países que las aumentaron, Egipto. Eh, y nada raro que el señor Petro busque que lo metan también ahí, simplemente para gastar plata y mandar más burocracia y corrupción para tener delegados allá, igual que hizo Santos con la OMS. Entonces, esas organizaciones multilaterales, más el Grupo Sur, del que hemos hablado aquí también varias veces, que lo quiere utilizar China como una alianza masiva a la política exterior china contra Estados Unidos y contra Europa, van cogiendo fuerza. Que lleguen a suplantar la ONU, no lo sabemos. O que la ONU se deje suplantar, tampoco lo sabemos. Pero son muchos retos los que suman para Estados Unidos y Europa aquí alrededor de lo que está sucediendo. Hay otra organización multilateral que es recientemente creada, aunque existía sobre el terreno, pero no nominalmente, que es la Unidad de Defensa del Pacífico, AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, con sus siglas en inglés. Ayer, Australia denunció al mundo que definitivamente antes del año 30 tendrá sus primeros submarinos propulsados por energía nuclear, pero que tendrán capacidad de armas tradicionales. Pero es que un submarino propulsado por energía nuclear, eso es un bólido por debajo del agua y de muy difícil localización. China, pues desde luego puso el grito en el cielo, pero es que eso viene desde hace rato. Si ustedes entran a la página de la Fuerza Naval Australiana, ahí está, que lleva ya meses, programa completo, entrenando a la Fuerza Naval Australiana, todo ese proceso de formación de tripulaciones para naves con propulsión nuclear. Entonces, esas organizaciones multilaterales nuevas
están cogiendo alguna fuerza, eh, sin contar que países como Japón y Corea del Sur son jugadores fuertes. Corea del Sur está produciendo muchas armas y le está vendiendo bastantes armas también a la OTAN. Y tiene una figura rarísima. Estados Unidos puede comprarle armas a Corea del Norte, pero no las puede utilizar para apoyar la guerra. Entonces lo que hace Estados Unidos es que le compra, por ejemplo, artillería a Corea del Sur y su artillería se le envía a la OTAN para que apoye a Rusia. Pero en el fondo, en medio de todo ese tejemaneje, ¿quién controla que definitivamente lo que produce Corea no llegue directamente más bien a Europa? Eso es como muy teórico, muy vaporoso. Y finalmente, nos surge de estos elementos, que son muchísimos más, pero tratamos de acopiar algunos, es que hay una imprescindible obligación de buscarle una solución diplomática al, al problema, porque cada día los cuatro escenarios, Israel, Ucrania, Corea del Sur y Taiwán, se ponen más complejos, y lo que vemos sobre el tapete son avances negativos hacia que la situación se descomponga y no avances positivos a que la situación mejore. Entonces el reto es muy grande para la diplomacia, pero comenzando por un factor esencial que es Estados Unidos, con sus problemas internos que tiene en este momento, hacia dónde podría apuntar. Parecería ser que lo menos conveniente para Estados Unidos es que vuelva a ganar el señor Trump, que él es impredecible y cree que con decir que América primero ya resolvió el problema, o que el señor Biden se apoltrone ahí porque su salud y su edad no dan para eso, pero en ambos casos está perdiendo Estados Unidos, y está perdiendo el mundo. Entonces nos queda una deducción, como dijimos en otra entrevista, por aquí en estos días a un medio de Estados Unidos, es que ni el uno ni el otro deben estar ahí. El problema es que los partidos políticos siguen insistiendo en ese par de personajes y no en unos proyectos mucho más serios. Entonces, visto esto, no estamos haciendo un cuadro de cataclismo ni de la inminencia de la guerra, sino estamos examinando que hemos venido analizando geopolíticamente el problema y desafortunadamente no se le ve camino a la solución, sino al retroceso. Entonces, hay una sola pregunta para el taller de hoy, que es esta: ¿tenderá la guerra de Ucrania a traer la paz en el mundo o llegará una nueva guerra mundial o qué va a pasar? Entonces les pedimos la participación a todos en esa aclaración. Adelante, mi coronel. Alarcón. Coronel Alarcón. Sí, ¿cómo estás? Mi coronel González, si es tan amable y nos ayuda usted con el control de la sala. Gracias, mi coronel, con mucho gusto. Pues entonces vamos a mirar los que estamos en la conferencia y los que deseen levantar la mano para opinar, dar su concepto, pues bienvenidos. Porque de todas maneras siempre es muy enriquecedor las ideas que pueda tener cada uno de los asistentes. Bien, pero como en este caso, pues no hay una mano levantada, entonces vamos a proceder de acuerdo a la lista de los asistentes en el día de hoy, comenzando por el arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Adelante, Oscar. Muchas gracias. En realidad, les felicito porque este es un resumen bastante crudo de lo que en realidad se está discutiendo. Las elecciones de Estados Unidos son las que, en cierta forma, van a determinar muchas cosas en varios países del mundo. Y, pues,
es desconcertante que prácticamente hay un limbo en ese proceso. Eh, no sé si cambien los candidatos o si haya algún tipo de cambio, pero está desafortunadamente muy enredado todo ese proceso. Muchas gracias. Gracias. Procedemos entonces la palabra para mi coronel Bernardo Fuentes. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Bueno, complicada esta pregunta porque eh, difícil, hay muchos aspectos o factores que están incidiendo, porque es que una guerra prolongada sencillamente no va a terminar muy bien, y más en este siglo. Se han vivido muchos ejemplos de otras guerras en otros tiempos, pero pues a mí en lo personal me parece que Rusia tiene que pues hacer una reingeniería con respecto a lo que ellos están buscando, es de apoderarse de este país, no insistir más y pues buscar ojalá a través de un tercero, como lo hemos manifestado en algunas conferencias, que China sirva de pronto de mediador para que no se continúe más con este proceso, porque es una guerra de desgaste total. Entonces, en lo personal, pues, que haya una guerra mundial, quizás no, pero también depende de otro factor político, es la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Si va a ser Donald Trump, pues ahí sí, mejor dicho, las cosas van a cambiar y ahí sí es posible que haya un altercado mundial bien grave. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias por su opinión y la oportunidad es para Elías Ortiz. Adelante, Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Bueno, yo pienso que pues, se dice que a la gente hay que creerle. El señor Putin en esa última entrevista dijo que esta guerra se acabaría muy pronto y sería una vez se cesen los apoyos a Ucrania por parte de la OTAN. De otro lado, una guerra prolongada y de desgaste, no se ve que a Rusia puedan vencerla militarmente. Entre más se prolongue la guerra, pues la solución diplomática va a ser aún más compleja. Y si se insiste en alimentar esta guerra por parte de los países de la OTAN, pues es indudable que este conflicto puede escalar a nivel mundial. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. La palabra es para Eduardo Patiño. Adelante, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta que si tenderá la guerra de Ucrania la paz en el mundo, llegará a una nueva guerra mundial, yo pienso que va a llegar a una paz. Una paz, bueno, puede que no sea mundial, pero sí va a haber una paz para Ucrania, porque no creo que los líderes del mundo vayan a provocar una guerra mundial por un país. No creo que se atrevan a tanto. Así el reloj del famoso Doomsday, del día del juicio, esté en 2 segundos para las 12. Yo pienso que, pues, es muy probable que, pues, los países de la OTAN, con el liderazgo de Estados Unidos, van a seguir apoyando militarmente a Ucrania.
a pesar de la situación que hay en el Congreso de Estados Unidos, donde el Partido Republicano estúpidamente condicionan la ayuda a Ucrania a cambio que los demócratas y el presidente Biden firmen una ley a favor de leyes anti-inmigración, que yo pienso que Biden tiene que ser en parte. Yo pienso que eso va a ser pasajero, además que a los republicanos no les conviene esa posición que están asumiendo porque cometerían un error craso y perderían los escaños en las elecciones, porque no solamente van a elecciones presidenciales, sino también para Senado y Cámara. Y serían muy estúpidos si siguen en esa terquedad. Entonces yo creo que ellos van a reconsiderar la situación. Por otra parte, pienso que pues la ayuda a Ucrania se va a intensificar, no solamente con Estados Unidos, sino con la OTAN. E históricamente hay una constante histórica que cuando Ucrania recibe apoyo internacional, los rusos no son capaces con los ucranianos. Es cuando los ucranianos están solos, ahí sí los rusos le ganan. Pero cuando tiene apoyo internacional, no son capaces los rusos. Entonces yo pienso que este va a ser un mito y un círculo vicioso para Rusia, donde están muy optimistas, pero va a ser un optimismo defraudado. Yo pienso que Putin lleva las de perder. Además porque Ucrania, a pesar que tiene pocos hombres, está recibiendo ayuda en muchas partes, contratando gente, digámoslo así, legiones de varias partes, ya sea por comisión o por dinero, incluso están contratando personal colombiano, exmilitares colombianos. Y eso le va a servir mucho a los ucranianos porque no solamente tienen una alta experiencia en combate, sino que están resueltos a defender su patria, cosa que no tienen los rusos, porque los rusos están yendo de manera obligada. Entonces el nivel moral y psicológico es muy diferente entre Ucrania y Rusia. Además que, como esta es una guerra de baja intensidad, esa es una guerra que se gana con los corazones y con la política, en un 70% de componentes, el 30% es militar. Entonces, la propaganda que le ha hecho Zelensky a Putin de desprestigiarlo ha sido inmensa y eso va a repercutir posteriormente, perdón, en la campaña ucraniana contra Rusia. Entonces yo pienso que va a llegar una paz donde lo más seguro es que puede haber un retorno de la región del Donbass a Ucrania con autonomía y de pronto presencia de los cascos azules de las Naciones Unidas, pero Crimea, que históricamente ha sido rusa, más que todo Rusia, fue más que todo un regalo que le hizo Khrushchev a Ucrania, porque Khrushchev era ucraniano. Yo creo que Crimea se queda en manos rusas y yo creo que se llega a una solución salomónica en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y la palabra es para doña Rosita Medina. Adelante, doña Rosita. Muchas gracias, mi coronel. Yo pienso que llegar a una tercera guerra mundial es probablemente muy poco posible, si funciona la lógica y funciona la sensatez. Pero sí, francamente, es de decepción total la existencia de los organismos internacionales que después de 2 años no hayan sido capaces de parar esa barbaridad. Igual me he seguido preguntando cómo es posible que el pueblo ruso a estas alturas ya tiene que tener conocimiento de la verdad. Tanto es así que el señor Putin hasta hizo asesinar a su único e importante opositor. O sea que decepción total por los organismos internacionales y por las personas que, inclusive las mismas fuerzas militares en los países, deberían tener el derecho a negarse a participar en nombre de su país en semejante atrocidad. Por tanto, yo no creo que se llegue a una nueva, ni menos a una tercera guerra mundial. Muchas gracias. Gracias, doña Rosita.
La palabra ahora es para don José Ricardo Martínez. Adelante, don José Ricardo. Aló, aló, aló. Sí, señor, lo estamos escuchando. Parece que no tiene recepción, aunque sí tiene salida. Bien, entonces mientras se puede solucionar el inconveniente, le damos la palabra a mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Gracias, coronel. Buenas noches para la sala. Buenas noches. La guerra en Ucrania, tarde o temprano llega a su fin. Todas las guerras tienen final. Aló. Este nuevo escenario. Aló. Lo Aló. estamos escuchando, mi coronel. Perdón. Perdón, mi coronel. Bueno, repito. La guerra en Ucrania, tarde o temprano llega a su fin. Todas las guerras tienen final. Este nuevo escenario traerá un escenario de paz para el mundo. Gracias. Gracias, mi coronel. El turno de intervención es para don Luis Humberto Pachón. Adelante, don Luis Humberto. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Yo creo que la tendencia de esta guerra de Ucrania pues se va a prolongar siempre y cuando la OTAN continúe apoyando a Ucrania. Y es posible que Rusia llegue a un momento determinado de que se cansará, porque ellos pensaban que eso era como de entrada por salida y que en un mes o en una semana iban a dominar totalmente a Ucrania. Y ya en 2 años pues les han causado serios daños. Además, pues si la OTAN sigue apoyando esta parte, pues los ucranianos se van a sentir con mayor valor de seguir luchando por su país. Pues de la ONU yo no creo que pues tenga mayor injerencia porque con los actos que ha realizado frente entre Israel y Palestina, pues poco y casi nada han sido los resultados de sus intervenciones. Eh, y lo más crítico es que uno no entiende cómo países no condenan las acciones de Hamas, sino que pareciera de que tuvieran, como se dice, patente de corso para seguir resistiendo y atacando. Entonces, pues, ¿qué conclusión tengo? De que la ONU no tiene la capacidad para disuadir a las naciones de que cumplan lo que debieran cumplir, pero frente de Ucrania a Rusia, pues como consideramos siempre de que el pez pequeño puede ser abarcado por el pez grande, y aquí el resultado que esa situación le ha quedado grande a Rusia. Ojalá la OTAN pues no se canse de apoyar a Ucrania. Gracias. Gracias. Vamos a dar la oportunidad a los que han tenido alguna inconveniente de comunicación. Mi coronel Eugenio Alarcón. Adelante, mi coronel, si nos escucha. Bien, parece que no está. Ahora don José Ricardo Martínez, que tuvo algunas dificultades. Adelante para... Tampoco, entonces solo queda mi opinión. Voy a dar mi concepto al respecto. Pues lo que yo aprecio es que la guerra contra Ucrania en un comienzo fue muy enérgica, muy rápida, mucha acción, mucha ofensiva, pero lentamente los ucranianos lograron detener el avance de las tropas rusas y se ha ido convirtiendo
en una guerra de resistencia, de menor beligerancia, menor ofensividad, si se puede decir esa palabra. Y se ha estancado, está como entrando prácticamente casi que en una guerra de trincheras, pero al estilo moderno, con armamento convencional moderno. Entonces, lo más probable es que eso sí es así, pues es que no progrese a una guerra mundial, porque siempre la efervescencia que se mostraba al comienzo de la guerra indicaba que se estaba aproximando mucho al punto de no retorno y se había llegado a las amenazas frecuentes de guerra nuclear, que sería lo más grave y lo más preocupante. Pero ha ido bajando la intensidad de la guerra. Entonces, yo creo que si continúa en ese proceso, no habrá posibilidad de ir hacia una guerra global. Mi coronel Villamarín, hemos emitido nuestras opiniones. Es suya la palabra. Bueno, gracias, mi coronel. Vamos a hacer una nueva pregunta aquí que surge de acuerdo con las respuestas que dieron todos. No está escrita, pero es muy clara. ¿A qué atribuye usted el fracaso de Rusia en su intento de invadir y doblegar a Ucrania? ¿Solamente a la reacción ucraniana o hay mala conducción de las tropas rusas en todos los sentidos, como se dijo en algún momento? ¿O definitivamente fue por la acción de la OTAN, que fue muy contundente y le bajó todo ese ímpetu que traía el ataque ruso? Entonces, ¿a cuál de esas tres le atribuye que ha sido el, el fracaso ruso allí? O si es que se combinan las tres o se combinan dos al respecto. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Si es tan amable y pudiera poner en la ayuda los tres factores o las tres posibilidades de la tendencia de la guerra, para que los que intervienen recuerden un poco el criterio de la respuesta. Entonces, vamos a iniciar nuevamente con la lista porque no hay manos levantadas y la palabra es para don Osmar Ricardo Martínez. Adelante, don Osmar. Don Osmar, ¿nos escucha? Bien, Perdón, entonces, no escuché la pregunta, no la pude escuchar. si es tan amable, mi coronel Villamarín, Ya repite los tres. la estoy colocando aquí, pero la estoy escribiendo para qué Correcto. atribuye el fracaso de Rusia. Entonces, A, a- al coraje de los ucranianos. B, mala conducción de las tropas rusas, ¿no? Sí, señor. Y C, al apoyo de la OTAN. Correcto. Entonces, don Osmar, si desea hacer su intervención, nos está Bueno, escuchando. hay una situación ahorita relacionada con las distintas entidades, OTAN, ONU, UNESCO, etcétera, OEA, y prácticamente parece que no tuvieran personalidad jurídica, están totalmente aislados del mundo en el que estamos, está con una burocracia mamerta que lo único que hace es hacer una serie de informes tan disímiles y tan mentirosos como el famoso libro de la verdad y todas esas cosas que son absurdas, y también con una cantidad de personas que se las dan de intelectuales y investigadores, negando realidades como cuando a los niños se los llevan y los reclutan, o cuando se toman un país como Ucrania que está en una condición de independencia total y no tienen ninguna reacción de carácter. Entonces,
cuando no tenemos instituciones, prácticamente, o se quitan o se cambian, porque eso no le sirve a nadie. Una mala moral sobre las cosas del comportamiento y de líderes como Maduro y de gente que tienen el dominio del mundo, entonces no hay nada, no tenemos valores de nada. Gracias. Muchas gracias, don Osmar. Ahora la palabra es para don Bernardo, mi coronel Bernardo Fuentes. Adelante, mi coronel. Muy gentil, mi coronel. Pero antes de responder, yo quisiera hacerle una pregunta a mi coronel Villamarín. Mi coronel, ¿usted considera que en este conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania pudo haber utilizado guerra de guerrillas? Claro, la utilizó y aquí lo vimos en el comienzo y lo dijimos ahora. Cuando vino la Bueno, gran, gracias, mi coronel. cuando vino la gran Gracias, mi coronel. invasión. Ahora listo. Sí, Sí. señor. Bueno, entonces, si partiendo de esa respuesta, las tropas rusas desarrollaron o han desarrollado un conflicto de guerra regular. Es que la guerra irregular es supremamente difícil a quien quiera actuar como guerra regular. Y tenemos ejemplos como Estados Unidos en Vietnam, Estados Unidos en otros sectores, donde les han aplicado la guerra irregular, porque la guerra irregular como tal, como su nombre lo dice, es irregular. Muchas veces ese factor sorpresa es que nunca, ni siquiera el principio de la masa, que es uno de los principios de la guerra, sino de la masa, sino es la sorpresa. Entonces, sumándole a esto y de los tres literales que tenemos ahí, obviamente los tres son supremamente importantes. Yo considero que en el proceso militar de toma de decisiones, en el planeamiento que han tenido las tropas rusas, pues obviamente el factor sorpresa es el que más los ha perjudicado en la conducción de las tropas rusas para poder lograr su objetivo de campaña para la toma de este gran país que es Ucrania. Entonces, mi respuesta, de acuerdo a lo que acabo de expresar, es el punto B, sin dejar a un lado los otros dos que son supremamente importantes. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. La palabra es para don Elías Ortiz. Adelante, don Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, pues yo personalmente pienso que indudablemente fue el apoyo de la OTAN, porque Rusia debe haber tenido planeado este objetivo hacía mucho rato con todos sus aditamentos. Y en última instancia, la intervención de la OTAN fue la que frustró que ellos cumplieran su objetivo. De otra manera, Ucrania no hubiera podido resistir el poderío militar ruso. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. El turno de intervención es para don Eduardo Patiño. Adelante, don Eduardo. Buenas noches, nuevamente, Buenas noches. a los que se encuentran en la sala. Y bueno, en cuanto a la pregunta, pues yo podría decir todas las anteriores, pero como solamente hay que elegir una, entonces yo diría que el coraje ucraniano. Es decir, porque los ucranianos conocen el territorio como la palma de su mano, han creado una guerra de baja intensidad donde están minando la moral de la tropa rusa, mientras que los rusos fueron por obligación, más por un interés geopolítico de Putin, para crear una presión sobre los países occidentales para evitar la ampliación de la OTAN y el escudo antimisiles en Europa Oriental, que no le está funcionando para nada a Putin, por más poder y superpotencia que sea Rusia desde el punto de vista económico-militar. Y porque esta guerra de desgaste no la ha entendido Putin, en la medida que se le está convirtiendo, Rusia se le está convirtiendo su piedra, perdón, Ucrania se le está convirtiendo su piedra en el zapato, y de igual forma, pues
se le está convirtiendo en un Afganistán de la década de los 80. Es el segundo Afganistán que tiene Rusia. Y como esta guerra es una guerra de componente mucho más político que militar, lo dicen los analistas de guerra de baja intensidad, 70% objetivos militares, 30% objetivos políticos de 30%, 30% objetivos militares, como hicieron los contras en Nicaragua, que no se tomaron Managua, pero hicieron tanta guerra de desgaste que obligaron a Ortega, obvio que con la ayuda de la CIA, a restaurar la economía de mercado y las elecciones pluripartidistas, ¿no? Hablando de la 1991, que llegó al triunfo Violeta Barrios de Chamorro. Y en este caso, Zelensky le ha hecho una guerra de propaganda tan agresiva en contra de Putin en la comunidad internacional, que Putin está aislado en el panorama internacional. Tanto así que los rusos están desertando, las juventudes rusas están desertando para no ser reclutadas, los rusos están siendo reclutados a la fuerza. Y entonces eso hace que la moral sea muy diferente. Mientras que hubo un informe que decía que los ucranianos ya sabían que los rusos iban a atacar, pero le hicieron una propaganda donde los rusos cayeron en la trampa porque le hicieron creer a los rusos de que no tenían armas, de que estaban mal preparados, y resulta que cuando los rusos invadieron, los emboscaron. Entonces los estaban esperando. Entonces, es probable que toda esta noticias últimas que se han dado en Ucrania, de que es que están mal, que es que necesitan tropa, que es que necesitan a hombres, armas, puede ser una estrategia para que vuelvan los rusos a caer, una guerra de zapa, como lo que hizo San Martín a los españoles en la campaña de Chile, cuando invadió Chile en el cruce de los Andes, lo que llevó al triunfo de Chacabuco, la batalla de Chacabuco. Entonces, es probable que les sigan haciendo esas jugadas. Y ahora están demostrando los ucranianos que están en capacidad de atacar Rusia, o sea, ciudades cercanas en la frontera de Rusia, e incluso han atacado cuarteles de Moscú. Entonces, esto ya deja mucho que desear, porque también están a nivel también con la guerra electrónica que han jugado y la guerra de desgaste que les están proporcionando de emboscadas, del muerde y huye, el atacar como una avispa, obvio que hace que eso, pues la moral de la tropa rusa, pues decaiga, y va a llegar un momento en que los rusos terminan desertando. Y puede llegar un momento en que los oligarcas rusos, es decir, los empresarios rusos, le quiten el apoyo a Putin hasta el punto de que Putin pierda el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Pido a los interventores que, aunque en una guerra hay demasiados factores y variables en la fórmula de la victoria, nos concentremos solo en las tres opciones que nos hace la pregunta. El turno es para doña Rosita Medina. Adelante, doña Rosita. Bueno, mi coronel, decididamente las tres opciones, tanto el coraje de ucranianos como la falta de motivación seria de las tropas rusas y, por supuesto, la presencia de la OTAN, puede ser los tres factores ayudando a que se pueda hoy en día atribuir desde ya el fracaso de Rusia. Sin embargo, esperemos que no se siga dilatando y que la población en general de Ucrania esté sufriendo de la manera tan bárbara como lo están haciendo, y que haya algún organismo internacional que le exija a Rusia parar ya esa barbaridad que está haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Rosita. El turno de intervención es para don José Ricardo Martínez. Adelante, don José Ricardo. Bueno, en esta ocasión estaba un poco, pues desafortunadamente me comunico y se descomunica, pero me he cogido el hilo de la situación y porque tenemos que intervenir y participar en alguna forma. Mi concepto y manifestación es que estamos en un punto de prueba
en una necesidad de acción de los entes internacionales que en un momento de la historia se crearon para que intervinieran en estas situaciones que se presentan, y se ha visto como dilación, inseguridad y no preparados para estas situaciones. Los factores que han podido determinar el caso de la prolongación y statu quo en la situación con Ucrania puede en realidad tachársele a la OTAN. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Pienso que al coraje ucraniano se le atribuye el fracaso de Rusia. No requiere ampliar más mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. El turno es para don Luis Humberto Pachón. Adelante, don Luis Humberto. Difícilmente discriminar una de las tres acciones, pero siendo objetivos en lo posible, yo pienso de que ha sido el coraje de los ucranianos, porque a pesar de que prácticamente es la tercera parte, casi la cuarta parte de la población de Rusia, pues han estado frente a su país y no han huido como sucedió con los rusos que salieron. En cambio, los ucranianos fueron y dejaron sus familias y regresaron a defender lo suyo. Y por eso es que la situación se complica a nivel mundial cuando las personas que han sufrido para conseguir lo que tienen, pues no van a abandonar de la noche a la mañana lo que con sudor y lágrimas ha obtenido durante el transcurso de su vida. Entonces me inclino por el coraje ucraniano, pero sin descartar las otras dos opciones. Gracias. Gracias. En el momento, si nos escucha mi coronel Eugenio Alarcón, ¿tiene su opinión? Bien, entonces, como ya hemos... Yo pienso en una especie de combinación de las tres posibilidades, porque siempre una persona, una entidad, un pueblo que se sienta respaldado por otros pueblos, pues adquiere mayor coraje. Y esa unión, ese conglomerado que se logra mediante el apoyo mundial es el que origina que Rusia también no dé mucha papaya para que exista o se vaya a presentar un conflicto mayor. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, voy a opinar porque ya hemos dado la oportunidad a todos y yo también estoy en la dirección de los que han dicho que es una combinación de los tres factores, pero como es una pregunta de selección múltiple y hay que decidir uno, pues me voy por la respuesta B, mala conducción de las tropas, pero no tanto voy a explicar en la conducción, sino en el espíritu de lucha de las tropas. Y lógicamente, pues que se contrapone al coraje ucraniano y al apoyo de la OTAN. ¿Por qué respecto al espíritu? Porque es que, aunque, como decíamos antes, la operación fue muy activa, muy enérgica al comienzo de la guerra, se ha ido apaciguando. Y de todas maneras, algo indicaba cuando se inició la avanzada rusa que no existía mucho entusiasmo, porque
parece que Rusia a través del tiempo se ha ido compenetrando culturalmente en el pueblo, en que pues su historia comunista no fue muy acertada, no fue muy gloriosa, tuvo muchas deficiencias y causó bastante retraso en desarrollo, aunque es una potencia, pero más debida a la magnitud, al tamaño, que propiamente al espíritu científico, tecnológico, cultural o moral del pueblo ruso. Entonces, yo creo que ellos no estaban muy convencidos de que debían desarrollar esa guerra. Tal vez sus comandantes no inculcaron el espíritu bélico y patriótico y no hicieron sentir realmente al pueblo ruso de que estaban ante un gran peligro que justificara el sacrificio que están haciendo, porque realmente también para ellos es un gran sacrificio. Y lógicamente también desde el punto de vista político, parece que ya no se cree mucho en el espíritu comunista, sino que realmente, aunque no quisieran sentir remordimiento de su historia pasada comunista, pues lentamente, así como la China, ha ido transformándose en una nación capitalista. Pero que lógicamente tanto China como Rusia, pues no quieren reconocer en forma abierta, instantánea y plena de que el experimento comunista fue relativamente un fracaso. Entonces quieren salvar la situación con la menor vergüenza posible. Entonces, no tanto esa conducción, sino propiamente al espíritu bélico que hay en el pueblo ruso. Muchas gracias, mi coronel, y es suya la palabra. Bueno, gracias, mi coronel González. Entonces, hicimos un ejercicio de hacer una revisión de lo que han sido los 2 años de la guerra de Ucrania y Rusia. Iniciamos por hacer una descripción general de cómo está la situación y un recuento muy general de la evolución de los acontecimientos hasta llegar al día de hoy. Luego pasamos a examinar algunos de los múltiples aspectos que se han suscitado en esta guerra y unos análisis de métodos operacionales, reflexiones que dejan para los manuales de operaciones en todos los países del mundo, enseñanzas y mucha creatividad por parte de los ucranianos para superar dificultades propias de las guerras. También hicimos una revisión muy general de la situación geopolítica de los diferentes teatros de operaciones y de tensiones mundiales que se afectan con lo bueno, lo malo y lo feo que suceda en la guerra de Ucrania. Luego vimos cómo las elecciones de Estados Unidos han jugado un factor preponderante en lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses en Ucrania. Posteriormente vimos que la efectividad de las sanciones a Rusia no ha resultado tan certera como pensaban Estados Unidos y Occidente, porque Rusia ha encontrado la manera de hacerle reingeniería a los procesos y la metodología para eludir las sanciones con sus proxies y sus cómplices. Nos quedó ya una claridad, una sensación de que sí hay una cantidad de retos venideros para el mundo, porque hay muchos problemas que están sobre el tapete, que están atados directa o indirectamente o tangencialmente con lo que sucede en Ucrania. Luego hicimos algunas reflexiones sobre la situación real de la Unión Europea versus la amenaza rusa, que es una realidad, y analizamos unos eventuales cursos de acción. Luego vimos que la ONU no ha jugado un papel tan definitivo allí, que ha sido más bien como un convidado de piedra, que finalmente ha sido una situación particular
entre China, Rusia y Estados Unidos y la OTAN, los que le han puesto la dinámica a lo que sucede, pero la ONU no ha tenido ni los dientes, ni la capacidad, ni la estructura orgánica para hacerse sentir y ponerle orden al asunto. Vimos también cómo las organizaciones multilaterales están creciendo y pretenden sacar ventajas económicas, geopolíticas y organizativas de todo este desorden. Pero son tantas también todas las organizaciones multilaterales que pertenecer como China al mismo tiempo a las BRIC, al grupo de los 20, al grupo de los 8 y a los países del sur-sur, pues deja una estela de duda, inclusive dentro de sus propios aliados, y una dificultad de manejar las cosas. Y finalmente vimos que es imprescindible buscar una solución ahora, porque el problema puede descomponerse peor. Y que se requiere es una solución diplomática, ya que por ahora la solución bélica no está a la vista. Hicimos la pregunta que consideramos única para el taller: si lo que está sucediendo en Ucrania le traerá paz al mundo o llegará a una nueva guerra mundial. Las opiniones estuvieron un poco divididas, pero en todos los casos se concluye que esto hay que ponerle cuidado, hay que tener acción eh, política, diplomática para solucionarlo, porque de lo contrario puede degenerar en algo peor. Y luego hicimos una nueva pregunta que era buscarle tres factores a cuál se le podría atribuir el fracaso de Rusia y obviamente el éxito parcial que ha obtenido Ucrania. Entonces se preguntó por el coraje ucraniano, la decisión ucraniana, el sistema operacional ucraniano, y pues no se puede negar que ese es un factor importante. Otro, el tema de la mala conducción estratégica, táctica y operativa de las tropas rusas, en particular con el tema de del compromiso, del convencimiento, de la orientación clara que se ha repetido muchas veces, no la tenían las tropas y aún no la tienen. Inclusive le agregamos aquí, no se dijo en la conferencia, pero se lo agregamos, es que llegó el momento en que era más famoso en Rusia y más respetado por las tropas rusas el señor Prigozhin, que lo que hacía era, él era un civil con muchas ínfulas de poder y con mucho poder interno dentro de Rusia, que dirigía una horda de bandidos que llama el Grupo Wagner, sin ninguna disciplina, ni Dios, ni ley, ni organización militar, pero resueltos a irse a matar allá por obtener la libertad, ya que la mayoría eran presidiarios que tenían condenas largas o eventualidad de condenas largas y preferían ir al frente de batalla, y si en 6 meses no les pasaba nada, el Estado ruso los amnistiaba y les pagaba una compensación por haber combatido por Rusia. Entonces, eso demuestra que sí hay un problema de conducción, de moral, de mística, de los que se llaman táctica militar, elementos intangibles del poder relativo de combate. Y también se preguntó por el apoyo de la OTAN. Entonces, hubo puntos de vista en los cuales se coincide que una u otra o la combinación de dos o de las tres hace que suceda el fracaso ruso y el éxito hasta ahora de Ucrania, que no es definitivo, que están en un statu quo que es peligroso. La semana pasada cayó en la ciudad de Advitka, pero eso no significa que ya Rusia ganó la guerra ni que avanzó. Simplemente desalojaron de las posiciones a unos ucranianos a un costo alto. Decían anoche que se han perdido una cantidad de soldados que no han podido terminar los ucranianos. Unos pueden estar presos, otros han podido caer en el campo de combate en la huida, pero ese es apenas un punto de una frontera de 600 kilómetros, donde hay combates todos los días. Y ni Rusia avanza, ni Ucrania retrocede, y ni Rusia retrocede, ni Ucrania avanza, que es quitarse posiciones que no significan un cambio sustancial en la guerra. El grave problema que hay allí es que mientras
están encarnizados en una lucha casi cuerpo a cuerpo ahí, diaria. La aviación rusa sí sigue causando muchos daños a la población civil. Dentro de las respuestas, se optó por decir que la solución es que se haga la paz, pues que eso es lo que se busca, pero las posiciones son tan encontradas, son tan contradictorias que por ahora no se le ve un camino claro. Sin embargo, lo último que se pierde es la esperanza y viene una duda que nos queda a todos, es si definitivamente, como lo hacíamos en la primera pregunta, tenga el desenlace que tenga, esto será la solución final o, como suele suceder en geopolítica, más adelante, la solución que haya ahora va a ser causal de un nuevo conflicto con el paso de los años. Esa es una eventualidad que no se puede descartar. Entonces llegamos al final. Hemos hecho un ejercicio interesante. Para mañana, tendremos por la mañana la actividad de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y por la tarde, a esta misma hora, tendremos una conferencia de una persona especialista en temas de violencia intrafamiliar y violencia de género, que nos sirve a todos porque es uno de los temas de formación política de necesidad urgente en los programas que se hagan, los temas sociales y de interacción con la comunidad en ese punto que nosotros llamamos el diálogo Estado-Nación. A todos mil gracias por la asistencia, que Dios nos siga acompañando y nos siga bendiciendo y que tengan un resto de noche muy tranquilo y descansado.